Computadora, vale. Bueno, Rocío de Creada, Rocío López, vamos a hacer una segunda parte, estamos hablando de separaciones conscientes. Esto implica que son separaciones con una cierta responsabilidad que tenemos que asumir y empezar a apuntar el dedo hacia uno mismo, a mirarse hacia adentro, a revisar tanto creencias que están presentes en cada día nuestro y en las emociones. Concretamente estábamos justo ahora hablando de ese papel de las emociones que aparecen en un momento, bueno, pues difícil, ¿no? Porque una separación obviamente no es algo fácil. Entonces aparecen emociones que nos parecen más complicado, que nos gustan menos transitar por ellas, como es el miedo, la angustia, la incertidumbre, la culpabilidad. Pero sin embargo las emociones nos vienen a decir algo y están para algo. Debemos de gestionarlas, o lo interesante es aprender a gestionarlas, pero darnos herramientas. Rocío, oriéntanos un poco, ¿no? Porque esto lo decimos y queda bien, pero personas que nos estén escuchando, que estén atravesando este momento, que no sepan cómo hacerlo, o que lo hayan hecho y se sienten en ese miedo, en esa incertidumbre, en esas emociones. ¿Qué podemos hacer, Rocío? Y también importante, ya aprovecho para preguntarte en qué momento mmm, nos debemos de plantear el acompañamiento también de profesionales, que sigue costando un poco de trabajo, parece como que mm, esto no es para nosotros y dónde voy yo a pedir ayuda a un profesional para separarme, ¿no? Pues sí, mira, pues las emociones lo primero es entender y aceptar que todas son válidas y necesarias, que todas cumplen su función, todas vienen a decirnos algo. Evidentemente, no es lo mismo una que otra, una agradable que una desagradable, porque las desagradables nos incomoda y hemos aprendido a reprimirlas. Entonces, venimos de una educación, porque es lo que se venía haciendo, no lo digo con ánimo ninguno de culpabilizar, pero venimos de una educación muy represiva en lo emocional. Entonces, las personas adultas de hoy día somos analfabetas emocionalmente. ¿Y cómo hacemos para alfabetizarnos emocionalmente? Bueno, pues lo primero es aceptar que las emociones son algo muy natural, que son necesarias, que vienen a cumplir su función y que necesitamos aprender a transitarlas. Ya no es a gestionarlas, para mí es a transitarlas, porque lo que hay que hacer no es aprender a manejarlas, sino dejarlas que se den. ¿Y cómo dejo que se den? Viendo una emoción como una ola. El mar es el ejemplo pues, de nuestra mente y en función de cómo sea la luna o nuestro sentido, en función de cómo esté la luna, en función de cómo esté el viento, en función de la temperatura, en función de muchos factores, las olas van a ser más grandes, más pequeñas de una manera u otra. Pero hay una realidad muy importante, que es que vienen y tal y como vienen, se van. Pues una emoción es igual. Lo que pasa es que si yo me atasco en quererle poner una tapadera y en esconderla, entonces esa emoción va a estar ahí apretada y va a saltar como un resorte en situaciones que no vienen a cuento, porque no se puede esconder, no se puede anular. El que yo no mire para otro lado no quiere decir que se disipe, ni que se deshaga, ni que se disuelva. No, no, va a hacer que se vaya acumulando a muchas otras emociones que ya he reprimido anteriormente y entonces salten. ¿Qué hago para que no salten? Escucharme, atenderme. ¿Para qué? Para que cada vez que venga una ola, cada vez que venga una emoción, yo pueda permitirle que venga y se vaya. Y si lo que me siento hoy es triste, permitirme la tristeza, no empeñarme en esconderla. Y si lo que me viene es dolor, respirar y permitirme sentir el dolor. Y si lo que me viene es culpa o miedo, preguntarme qué viene a decirme. Y si me viene enfado, preguntarme qué me está diciendo. Entonces, para mí hay dos cuestiones básicas. La primera es darme permiso a sentir las emociones. Y cuando me doy permiso, puedo transitarlas. Y al transitarlas puede irse. Y en ese camino, hasta que se vaya, ¿qué viene a decirme? Entonces, escuchar. Segundo clave, escucharme a mí, porque esa es otra dificultad. O sea, además de analfabetos emocionalmente, somos personas muy desconectadas. Cortamos aquí, es como que nuestro cuerpo existe aquí,
pero todo lo que sea más abajo de los hombros no existe, no, sí existe. Y en la medida en la que yo me escuche a mí y me atienda a mí, voy a poder saber qué me pasa, qué me sucede, qué necesito y voy a poder cuidarme. Y según me cuide yo a mí, voy a poder cuidar a otras personas y acompañarles emocionalmente, que eso es lo que necesitan los hijos en un proceso de separación de sus padres. El sentirse acompañados en esa vorágine emocional que pueden vivir, porque esas emociones no solo las viven los adultos, los niños viven ese momento culpa, porque para, para que su desarrollo sea óptimo son egocéntricos y entonces es muy fácil que caigan en pensar que es culpa suya, entonces acompañarles la culpa, acompañarles el miedo, porque la estructura familiar en la que han crecido se disuelve, se transforma y ahora es una estructura familiar nueva y eso les genera mucha inseguridad y la inseguridad la manifiestan en miedo. Escucharle la añoranza que empiezan a sentir es una emoción muy común de hijos con progenitores separados porque siempre hay uno con el que no están. Entonces, la añoranza es una emoción que está muy presente en sus vidas. ¿Cómo acompaño todo eso? Si no me acompaño, si no transito yo mis emociones, es muy difícil, porque entonces cuando mi hijo sienta dolor y se sienta triste, no voy a poder sostenerle, acompañarle, porque me va a mover esa tristeza que yo tengo encapsulada, me va a mover toda, o si se enfada conmigo porque ese miedo o esa culpa o eso que está sintiendo lo expresa con enfado hacia mí, que no es hacia mí, pero sí lo está expresando hacia mí, yo entonces no se lo voy a permitir porque me voy a sentir yo culpable, si no he transitado mi culpa, me voy a sentir yo con la rabia que quiero esconder. Entonces, ¿qué hacer? Escucha y permiso, son las 2 claves. Y bueno, y a la segunda pregunta de cuándo saber cómo buscar ayuda. Bueno, yo lo que hago lo acompaño de 2 maneras. La primera es cuando deciden que van a separarse, pero no quieren hacer el camino habitual que se ha estandarizado, que es vamos a un abogado o va cada uno a un abogado y empezamos una lucha. No, queremos separarnos y queremos mirar y ver. No queremos perder de vista a nuestros hijos, queremos que se puedan adaptar de una forma sana al nuevo molde de nuestra familia. Y entonces yo les acompaño en todo el proceso de cómo poderlo hacer. Y también acompaño a las familias cuando es uno de los dos el que detecta que se han separado, pero que hay comportamientos, hay conductas, hay algo que no está bien, que no está encajado en los peques. Entonces acompaño siempre al progenitor o a los progenitores, porque cuando los peques manifiestan un síntoma, manifiestan el síntoma de lo que no está bien en la familia, lo que no está colocado. Entonces, los que necesitan cambiar la forma de hacer o aprender a mirar de otra manera son los progenitores, no son los niños. Ujú. Qué interesante, ¿eh? Al final, cómo somos sistemas, Rocío, y siempre cuando, o habitualmente cuando hay una enfermedad, un síntoma, un cambio, bien positivo, bien negativo, cualquier situación en un miembro de la familia, sí o sí el resto de la familia se ve afectada y de alguna manera se tienen que establecer nuevas estructuras, nuevas relaciones, cambios. Y atravesar eso sin duda no es fácil. Quizá tampoco hemos aprendido a ello y, bueno, pues de ahí la importancia de que tanto, creo que lo hemos dicho al principio, al final, tanto si tienes hijos como si no, ese aprendizaje personal es súper importante para afrontar una separación consciente, para afrontar la llegada de un hijo, el casarte o una muerte de un amigo, un familiar o una alegría, ¿no? Que no todo va a ser eh, negativo, ¿no? ¿Qué cosas positivas, Rocío, nos llevamos tanto nosotros, las personas que a lo mejor estamos atravesando esa situación, como nuestros hijos? O sea, ¿qué nos viene a traer esa separación consciente como algo positivo? ¿Qué nos vamos a llevar de vivir, de enfocar así la situación? Mucho. Voy a intentar acordarme de todo porque son muchas cosas, pero fundamentalmente es vivir un proceso que ya
de por sí lo más probable es que sea doloroso sin carga. Es decir, desde la libertad, desde la ligereza, desde la culpa pesa muchísimo y la culpa, yo siempre digo que la culpa lo que hace es esto, un puño cerrado me paraliza y no puedo hacer nada, y la responsabilidad me libera y me permite que me mueva y me permite fluir, fluir con lo que viene, fluir con las decisiones que tomo. Entonces una separación consciente lo que me va a permitir es darle un cambio de mirada al proceso que estoy viviendo. El proceso lo voy a vivir igual, pero de otra manera. Es decir, igualmente en cuanto a que se va a dar, pero con otro sentir. Entonces me va a liberar a mí, voy a asumir mi responsabilidad, pero no mi culpa, porque no la tengo, como no la tiene nadie, porque eso es una creencia, no es real. Me va a permitir poder acoger todo lo bueno que me viene, porque una separación es que el ciclo de eso ha terminado y ahora empieza de otra manera y viene mucho y muy bueno. Entonces yo siempre digo que una separación es una oportunidad que viene para ti y una oportunidad de vivir una vida mejor y una oportunidad de amor propio. Entonces cuando empiezo a mirarla así, es como que ya viene luz y es un Mm. momento que con grandes momentos de oscuridad, de sombra, de claro, porque venimos de la educación que venimos. Pero cuando hago ese cambio me permite eso, más luz, más ligereza, me permite transitar todas esas emociones desagradables de otra manera, con aceptación. La aceptación libera y lo que produce una separación consciente es que acepto. Y en los niños, en nuestros hijos, en nuestras hijas, ¡buah! Ahí hay un cambio muy grande, porque cuando le pongo conciencia, cuando puedo poner los dos o uno de los dos en los casos en los que la otra persona pues esté en su herida y esté en su niño o en su niña, pero cuando uno de los dos por lo menos puede acompañar emocionalmente a esos hijos, esos niños y esas niñas pueden adaptarse a la nueva estructura. ¿Y qué es lo que más grande sacamos? Ser felices. Sacamos el aprendizaje y el permiso. Le enseñamos a nuestros hijos que no nos conformamos, que agradecemos lo que hemos vivido y que ha habido un momento en el que, por un motivo, por otro, uno de los dos o los dos hemos decidido que se termine. Y yo me doy permiso para ser feliz, porque la persona más importante en mi vida soy yo. Y eso es muy importante enseñárselo a los niños y a las niñas, que la persona más importante en su vida debe ser él o ella. Porque en la medida en la que yo me siento así, lo que yo después irradio es amor y es cuidado sincero. No es con la mano puesta que te estoy cuidando y dame a cambio. No, no, no. Es de verdad. Entonces, en ese acompañamiento les estamos enseñando a gestionar sus emociones, porque para poder hacerlo, antes tú has tenido que transitar las tuyas. Le estamos dando permiso para que expresen cada una y le estamos enseñando a transitar una situación dolorosa. Por lo tanto, cuando tengan que vivir otras, van a tener un momento en el que ya supieron, ya tuvieron herramientas. Entonces, en ese acompañarles, les estoy dando herramientas que tanto nos preocupa a las madres, a los padres. Y pues ahora es el tiempo de que en una separación consciente te ocupes y le vas a dar herramientas en la medida en la que tú le acompañes. Y eso para mí es un tesoro. Entonces, hay muchos aprendizajes y para mí los dos fundamentales, el darte permiso para ser feliz, porque así le das permiso para que sean felices, y el darte permiso para vivir una vida mejor. Ay, qué emocionante. Rocío, es que estaba pensando, ¿no? Y digo, hay que ver, según hablabas, digo que todo lo que está diciendo no es material, ¿no? Es que vivimos en una sociedad donde cada vez tenemos más y somos menos, desde el ser, pienso yo, Exacto. ¿no? Es un poco mi intuición. Y a veces pues nos complicamos mucho la vida con intentar cubrir cosas con aspectos más materiales o vivencias más físicas y realmente el fondo de todo esto o las bases de construir todo esto viene a ser de algo que no es material, que es esa educación, que es ese amor, que es esa relación, que es ese aprender a darme permiso, a aceptar, a adaptar, o sea, cosas que tienen que ver con los valores y que no cuestan nada, ¿no? Y que viva la situación que viva se puede hacer. Claro que no es lo mismo Ahí aceptar está.
determinadas cuestiones más dolorosas que otras que son terriblemente dolorosas, claro, pero todo se puede hacer. Y yo siempre hay algo que me gusta matizar. Aceptar no quiere decir permitir todo. O sea, yo puedo aceptar que, en mi caso, ¿no? Sería que el padre de mis hijos sea tal o haga cual o actúe de tal forma, pero eso no quiere decir que yo permita que se entrometa en mi vida o no, 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 yo acepto, lo acepto a él como el padre de mis hijos, lo acepto a él como ese Dios, porque para mis hijos, como para cualquiera, su padre, su madre, su Dios y su diosa, y en caso en que no, pues, sea un tipo de relación que no hay respeto, pongo el límite. Acepto y pongo el límite, porque yo me cuido a mí. Y muchas veces la dificultad es que queremos que la otra persona entienda o vea las cosas y es como, no, no podemos, no está en tu mano. Lo que está en tu mano es lo que está en ti. Y ahí es donde te toca actuar. Y lo demás, suéltalo, déjalo ir. Y entonces es verdad que hay millones de situaciones muy diferentes, yo lo sé, pero que siempre se puede hacer ese trabajo. Y ese trabajo de aceptación va a costarte menos, va a costarte más, pero el que lo hagas no es por la otra persona, es por ti. Y entonces por tus hijos. Ahora eso de, no lo hago por mis hijos, pero yo ni que me hables, como no es real, no es real, hay que profundizar, hay que ir allí donde tú sí consigas ese momento de aceptación y no quiere decir que permitas, no, yo acepto y pongo límites. Súper importante también, Rocío, esto, ¿no? El poner límites, que yo misma también tengo que, es uno de los aprendizajes que he tenido que ir haciendo y que estoy haciendo en mi día a día, el poner los límites y no sentirte mal por ello tampoco, porque es eso, ¿no? A veces es como que parece eh, que poniendo tus límites, pues estás haciendo algo malo, ¿no? En contra del otro es difícil, pero sí que es verdad que cuando aprendes a ello y sobrepasas esa barrera te sientes como más liberada o más liberado. Difícil porque no tenemos referentes y porque en Claro, este caso, si somos mujeres las que hablamos, venimos de modelos de mujeres donde se han dado sin límite, han cuidado sin límite y todo hacia afuera, para los demás. Y si se atrevían a mirarse y pararse, eran egoístas. Entonces, sí, claro, cuando venimos de eso, querer hacerlo de otra manera es lo que yo te decía antes, desaprender lo aprendido, para entonces después poderme crear a mí, en mi persona, en lo que a mí me vale. A mí me gusta decir que no hay nada que esté bien ni mal, sino que existe lo que me da paz o lo que me quita paz. Y yo construyo mi vida en base a lo que a mí me da paz. Ya está. Eso no quiere decir que lo que tú haces esté mal porque sea diferente. No, quiere decir que a mí me vale esto y a ti te vale eso. Otra cosa que yo digo, ay, voy a probar esto que hace Pilar. A ver si a mí me vale. Ah, pues sí me funciona. Ah, pues no, no me funciona. Vale. Y está bien también. y darle sentido también, Rocío, a la vida, ¿no? Es importante el sentido, un poco a colación de todo esto, el significado que le damos a nuestra vida, que a veces nos vemos eso, embarcados en una situación y que ya deja de perderse, deja de tener ese sentido o ese significado y seguimos ahí, que tiene que ver, pues eso, ¿no? Con el apego y nos estamos dando cuenta, pero o sea, lo digo como un valor importante, ¿no? Cuando el plantearte en el punto en el que estás tiene sentido, tiene significado tu vida en este momento. Para mí es una pregunta importante, por lo menos, porque me ayuda a darme cuenta de si voy por donde me siento, donde quiero estar o no. Es, Así es. Por también no es eso fácil, para ¿no? mí, A veces, no sé si te ha pasado, Rocío, el preguntar esto y cuál es el sentido de tu vida y quedarse la persona como en blanco, ¿no? Pues es que nunca me lo había planteado, o sea, a mí esto me ha pasado, ¿no? sí, De preguntar y algo. el sentido realmente es súper amplio. Entonces, como a mí me gusta acotarla a cuál es el sentido de mi vida hoy. ¿Y hoy qué le da a mi vida sentido? ¿Y hoy o yo a qué le quiero dar sentido? Entonces para mí por eso la clave es la conciencia. Pues si crío, crianza consciente. Si me separo, separación consciente. Y lo haga ¿por qué? Porque me voy a cuestionar. Yo tengo una anécdota que a mí me hace mucha gracia porque mi peque entonces tenía solo uno
y era pequeño, estaba empezando ya medio que a balbucear y vamos, a balbucear, no, ya hablaba, pero se le entendía así con la media lengua y estábamos comiendo y empezó a cantar en la mesa. Y yo le dije que no se cantaba en la mesa, que es una norma de educación. Y yo me lo estaba diciendo y yo me paré y me pregunté: "¿Y por qué?". Y entonces dije: "Es que a mí me viene de que me ha venido el peso de mi padre en toda mi infancia, no se canta en la mesa, chicos, callaros, que no se canta en la mesa", que digo: "Pero a mí me molesta", digo: "Pues en verdad no". Digo: "¿Tiene algo de malo?". Digo: "No". ¿Qué me aporta? Digo: "Ya está él", y como si me tiene que aportar algo, pues me aporta gracia o alegría. Y entonces, no se lo le dije, se lo conté, dije: "En verdad, creo que no tiene nada de malo, así que, ¿por qué no?". Y ya nunca más le volví a decir, ¿y ha habido alguna vez que ha cantado? Pues sí, pero no es la norma. Lo que a mí yo me quedo con aquello en que a mí me enseñó mi hijo a cuestionármelo todo, sin él saberlo, claro, él nunca lo hizo conscientemente. Pero la crianza a mí es lo más grande que me ha aportado, a preguntarme si esto es lo que yo quiero hacer, si este trabajo que tengo es el que yo quiero tener, si esta casa en la que vivo es donde yo realmente quiero vivir, porque vivimos en ese ruido que tú hablabas antes de lo material, vivimos por inercia y hemos entrado en una rueda en la que es lo que toca, es lo que hay que hacer. No, no toca nada ni hay que hacer nada. Te toca a ti elegir qué quieres Elegir. hacer. Y ahí es donde está el gran poder. La responsabilidad, lo que me da es la capacidad de elegir. Y ahí es como, no me tengo que conformar. No tienes por qué conformarte. Entonces, es una revisión de la forma, ¿no? Que no es que hay cosas que, bueno, claro, van a seguir pasándote cosas, pero todo el poder está dentro de ti. Y siempre va a haber historias, que si en trabajo, que si los hijos, que si fuera, siempre va a haber mucho movimiento y mucho ruido. Pero aquí dentro, tú tienes el poder de esto. De lo que sucede afuera, no. Pero de lo que sucede aquí, sí. Y no puedes cambiar algunas cosas, pero sí la forma de vivirla. Y muchas otras sí la podemos cambiar, pero eso es otro tema. Bueno, Rocío, se nos acaba el tiempo, se me ha pasado súper rápido. Abriría otras preguntas varias, pero vamos a resumir si te parece, ¿vale? Em, Hemos dicho separación consciente, ha sido el objetivo de esta conversación de hoy juntas, poder despertar inquietudes a quien nos vaya a escuchar. Lo primero que hemos hablado han sido las creencias que existen en la parte mental de las personas, esa área más mental, más cognitiva. Creencias que las creencias son creencias, sin más, se construyen, igual que se construyen, se modifican y se cambian, con lo cual no es yo soy así o yo pienso así, sino que elegimos seguir siendo así o seguir pensando así. Las creencias limitantes, por un lado, la asunción de la responsabilidad, por otro, apuntar el dedo hacia uno mismo cuando estoy en un proceso de separación. Y para mí una de las cosas más importantes, bueno, las emociones, que también hemos hablado del papel, la importancia de ellas, aunque no nos sintamos cómodos, pero son necesarias para este proceso. Pero para mí una de las más importantes que has dicho es qué ventaja nos va a llevar plantearnos una separación de esta manera. Creo que o sea, no tiene valor, es incalculable, ¿no? Tanto para ti, para la pareja, como para nuestros hijos. Creo que merece la pena asumir este camino, Rocío, pues de remover y de aprendizajes, pues porque lo que has dicho, ¿no? Nos permite vivir un proceso sin carga, nos libera, nos hace asumir la responsabilidad, acoger lo bueno que nos llega a partir de ahora, es decir, no nos fijemos en lo que hemos perdido, sino en lo que podemos ganar. Luz, me ha encantado, ¿no? El también ver esa parte de luz en lugar de tanta oscuridad, que también, pero hay luz, aunque no la veamos en este momento, la luz está. Y los hijos, ¿no? Que sean más felices, y aprender a darse permiso. Esto así como que me ha quedado a mí idea, y ahora me gustaría que tú me cierres todo esto, si quieres apuntar algo más que te parezca interesante.
y hacer ese cierre para todas las personas que puedan estar viviendo una situación similar o no y se lo lleven también para su aprendizaje personal. Bueno, creo que lo has resumido muy bien. Yo me quedo o cierro con el darse permiso, con el darte permiso a vivir otra vida, a soltar y asumir que igual que existen los encuentros, existen las separaciones, que no es el final, no es el final, es una evolución, un cambio, el respeto a lo que yo siento, a lo que yo vivo, a que no es un camino de rosas, un proceso de separación, tiene dolor, pero tiene la luz que cuando termina, cuando pasa, lo que permite crecer, lo que permite aprender y permite, oye, pues he aprendido todo esto y ahora con esto que he aprendido quiero construir esto de otra manera y quiero, es el darte permiso. Darte permiso te va a liberar y que nuestros hijos lo que nos necesitan es felices. No nos necesitan de otra manera. Y la medida en la que yo sea feliz, mis hijos van a ser felices. Y Rocío, ¿dónde podemos encontrarte? Si hay alguna persona que esté interesada, que bueno, pues quiera conectar contigo o seguirte. Bueno, pues el trabajo lo hacemos online a través de la web de creada.es. Pueden conocerme más, saber más de mí, de mi historia, de todo lo que hago. Y además, para las personas que estén en proceso de separación, que se hayan separado, tengo una guía como regalo precisamente con algunas pautas, cuestiones que hablan también de las emociones que surgen en los más pequeños y cómo acompañarles en esas emociones, precisamente porque cuando a mí me tocó, cuando yo tomé esa decisión, me encontré con muy poca información, me encontré en ese sentido muy vacía, de decir, ¿dónde me agarro? ¿Cómo lo hago? Y es como, bueno, pues un mínimo, como guía básica, aquí la tienen. Entonces, bueno, ahí y a través de la web pueden contactar conmigo para escribirme por privado o de Instagram, en Creadas Personas y Crecimiento. Genial. Bueno, Rocío, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer estar contigo este ratito. Espero que podamos tener otros más, incluso en persona, cuando la Se situación lo pueda. permita. Tomemos un cafelito y nada, desearte lo mejor, que sigas siendo feliz, aportando tanto a las personas que seguro que acompañas y agradecerte que hayas dedicado este rato junto conmigo y con todas las personas que nos vayan a ver. Un besito muy fuerte. Gracias, Pilar. Muchas, muchas gracias. A ti, linda. Chao.